Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. Les doy la más cordial bienvenida al video número 2 correspondiente al tema Los aspectos del absoluto del módulo número 4 del curso Bhakti Shakti. Hace algunos años, antes de integrarme a la conciencia de Krishna, mientras estaba en la universidad, conversaba con una compañera, caminábamos por la calle y ella era bastante religiosa, veníamos discutiendo acerca de la existencia y la no existencia de Dios. En ese tiempo mi postura particular era el ateísmo, por lo tanto no aceptaba sus puntos. En un momento de la charla, ella, señalando hacia el cielo, me dijo: ¿qué ves? Y yo le dije: el sol. Entonces ella me dijo: aquello que está dentro del sol, que le proporciona la energía, la fuerza, para que el sol brille y dé calor durante millones de años, eso es Dios, me dijo. Tiempo después, semanas después, me puse por primera vez en contacto con los libros de Srila Prabhupada y estudiando el Bhagavad Gita en el capítulo 10 pude entender que lo que ella decía era totalmente cierto, ya que Krishna dice que él entra dentro de la naturaleza a través de vibhutis o diferentes opulencias. Así él explica que él está en el sol, en la luna, en las estrellas, en los mares, en las montañas. Esta percepción de Dios como ser parte de la naturaleza, del universo, se la conoce como panteísmo. Panteísmo viene de dos voces griegas: pan, que significa todo, y teo, que significa Dios. Así panteísmo significa que Dios está en todo y todo es Dios. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre el panteísmo ordinario y el panteísmo explicado en el capítulo 10 del Bhagavad Gita? La respuesta está casi al final del capítulo 10, donde Krishna dice: Mamateyo Amsasam Baba. Krishna dice que todas estas manifestaciones maravillosas que nosotros apreciamos en la naturaleza, como el sol, la luna, las montañas, los ríos, todas esas cosas maravillosas, hermosas, gloriosas, dice Krishna, brotan tan solamente de una chispa de mi esplendor. En el panteísmo tradicional, Dios ha perdido su esencia, se ha diseminado por toda la naturaleza. Pero Krishna en el Bhagavad Gita dice que Él, si bien es cierto, Él está absolutamente dentro de la naturaleza, dentro del universo, aún así todo esto es solamente una chispa de Él. Él, en esencia, se mantiene aparte. Y eso, en el capítulo 11 del mismo Gita, Krishna se lo revela a Arjuna en una forma práctica. Arjuna puede ver todo el universo, cómo Dios penetra dentro de este universo en su forma Virat Rupa. Virat significa universo y Rupa forma. El Señor entra dentro de este universo y le muestra a Arjuna todas esas características. Arjuna puede percibir la creación, la destrucción, todos los seres, el tiempo, los planetas, el universo entero y el final de todas las cosas. Esa es la forma universal de Dios. Pero más allá de esta forma perceptible, de esta naturaleza que podemos concebir con nuestros sentidos, está otra naturaleza superior, que Él lo menciona en el Bhagavad Gita 8.20. Parastasmat tuvabhoamyo vyakto vyakta sanatana. Dice que hay otra naturaleza, otra realidad, otra verdad superior a esta realidad, a esta naturaleza que se crea y se destruye. Esa es eterna. ¿Y cuál es la fuente de esa naturaleza eterna? Esa es la suprema verdad absoluta. Esta suprema verdad absoluta es una sola, pero se aprecia de diferentes maneras, como Brahman, como Paramatma y como Bhagavan. Srila Prabhupada en el capítulo 2, en el texto 2, en el significado a ese texto, Srila Prabhupada está explicando, citando un texto del Bhagavatam, cómo es esto. Allí Srila Prabhupada dice: Vedanti tatato avidasta tuanjaganan advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sapyate. Los videntes de la verdad conocen a esa sustancia trascendental como Brahman, Paramatma y Bhagavan. No se trata de tres entidades, es una sola, pero vista de diferentes ángulos o apreciada de diferentes ángulos, pareciera tres entidades diferentes. Srila Prabhupada en el mismo significado hace un símil con el sol. El sol tiene tres aspectos: los rayos solares que nos llegan todos los días, la corona solar que la podemos apreciar durante los eclipses, y también está la fuente
de esos rayos y de la corona, que es el globo solar o el planeta Sol, la masa solar. De la misma manera, esta suprema verdad absoluta es una sola, pero se aprecia de diferentes maneras de acuerdo al ángulo de percepción. Podemos compararlo cuando vemos una casa. Si vemos la casa desde un ángulo, nos parecerá que tiene una forma. Si la vemos desde otro ángulo, parece tener una forma diferente. Pero si la vemos en una perspectiva amplia y desde otro enfoque, podemos entender que existe un solo objeto, una sola casa, pero vista de diferentes ángulos parece diferente. Así es la suprema verdad absoluta, es una sola, pero a veces, dependiendo del observador, se muestra como Brahman impersonal, como Paramatma localizado y como Bhagavan. El Brahman impersonal son los refulgentes rayos que emanan de la suprema verdad absoluta. Es el aspecto impersonal de Dios que lo penetra absolutamente todo. Aquel que puede percibir o realizar este aspecto se lo conoce como el Jnani, el filósofo que a través de la especulación, la austeridad y la renuncia al mundo realiza su identidad como Aham Brahmasmi y se libera de todo el sufrimiento, del cautiverio material, y al final se funde en ese Brahman impersonal. Pero más allá de eso tenemos el aspecto localizado, que es el Paramatma, Dios que entra en el corazón, y ese aspecto lo puede realizar el yogi a través de la meditación. Ese Paramatma no es igual al alma, es trascendental, y como dice el capítulo 13, texto 23, Upadrasta Numantancha, Bharta Bhokta Maheshwaram, Paramatmeticha Pyukto Vedyasmi Purusha Param. Ese Paramatma es trascendental y tiene dos funciones: la función de supervisar y sancionar las actividades que realizan todas las entidades vivientes dentro de este mundo material. Pero más allá del aspecto impersonal, del aspecto localizado, está el aspecto Bhagavan. ¿Qué es Bhagavan? Bhagavan significa aquel que posee todas las opulencias. ¿Y cuál es ese poseedor de opulencias en pleno, en grado superlativo? Ese es Krishna, Bhagavan, el que posee 6 opulencias: plena fuerza, fortuna, fama, conocimiento, belleza y renunciación. Como dicen las escrituras, Sabhagavan Soyan Krishna, ese Bhagavan es Krishna. Krishna está definido en el Brahma Samhita, citado también por Srila Prabhupada en este Bhagavad Gita, como Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha. Es decir, Krishna es el controlador supremo, el Dios supremo. Su cuerpo no está hecho de sustancia material, sino de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. ¿Y cómo podemos entender ese Bhagavan? Es únicamente a través del Bhakti. Es decir, la persona que quiere entender a Krishna es el Bhakta, el devoto, porque no hay otro medio para poder entenderlo. Krishna dice también en el Bhagavad Gita, en el capítulo 11, está diciendo Bhaktyatu Anayaya Sakyan Aham Evam Vigo Arjuna. Le dice: Arjuna, tú me puedes entender como estoy, así como tú me ves cara a cara frente a ti en esta forma, a través del Bhakti, sin mezcla, el Bhakti puro, es decir, únicamente a través de la devoción. Toda persona que quiere entender a Dios tiene que practicar Bhakti, el proceso que empieza con oír, cantar y recordar los nombres y las cualidades del Señor Supremo. Entonces, Bhagavan es la suprema verdad, no existe verdad más allá de él. Como él lo dice en el capítulo 7, texto 7, Mata Parotaronanyan, Kinchin Ahtyananyaya. No hay verdad superior a mí, dice Krishna. Y Arjuna también lo reconoce en el capítulo 10, texto 12, como el Brahman supremo. Param Brahma Parandama, Pavitram Paramamama. Le dice Arjuna, refiriéndose a Krishna: tú eres el Dios supremo, la morada suprema, el Señor supremo. Grandes filósofos te reconocen como esa verdad absoluta. Lastimosamente hay una clase de filósofos que tratan de entender al absoluto negando sus cualidades. Si bien es cierto, Krishna, la suprema verdad absoluta, no tiene cualidades materiales, ni tiene forma material, ni tiene sentidos materiales, negar que Dios tenga cualidades y atributos materiales no significa negar su forma espiritual. Él no tiene forma material, pero sí tiene forma espiritual. No tiene sentidos materiales, pero tiene sentidos totalmente espirituales. Entonces Dios es la suprema causa de todo. Y si uno quiere entenderlo, tiene que hacerlo a través del proceso de Bhakti. Pero ¿cómo puede entender nuestra mente limitada algo ilimitado, algo que está más allá de nuestro rango de percepción?
únicamente a través de recibir su misericordia. Tratar de entenderlo con esta mente sería como tratar de introducir el océano dentro de un pequeño vaso de agua. ¿Cuánta agua del océano puede entrar en ese vaso de agua? Una pequeña cantidad. Así nosotros no podemos entender completamente a Dios. Pero si Él se revela a través de su infinita misericordia, el devoto puede entenderlo. Y para hacerse perceptible ante el devoto sincero, el Señor desciende a este mundo y se manifiesta en aparente elementos materiales y toma la forma que se conoce como el Archa Vigraha, la forma adorable en los templos. Así, a través de esa manifestación en elementos materiales como madera, piedra y metal, el Señor se hace visible ante su devoto para canalizar ese sentimiento de amor, esa devoción de su devoto hacia Él. Así, el devoto hace progreso tangible en la senda espiritual, teniendo una percepción real de esa suprema verdad absoluta. Eso no significa que esa forma sea material, porque Dios es absoluto. Absoluto significa que Él no es diferente de su nombre, de sus características, de sus cualidades. Él es la misma entidad. Eso significa absoluto. En términos materiales hay diferencia entre una cosa y su nombre, pero en términos espirituales, en términos absolutos, no hay diferencia entre el nombre de Dios y la propia forma de Dios. No hay diferencia entre la forma de Dios y el propio Señor Supremo. Así, Él canaliza la devoción a través de manifestarse en esa forma. Entonces, hemos explicado los aspectos de la verdad absoluta, empezando por lo perceptible, lo que se define en las Escrituras como el primer paso en la comprensión de Dios, que es entender. Como dice Srila Prabhupada en el capítulo 2, en el capítulo 15, texto 12, en el significado, Srila Prabhupada dice, si uno puede entender que Dios está presente en el sol y en la luna, entonces uno ha llegado al primer paso de la realización de Dios, la forma material o el Virat Rupa. Luego tenemos el aspecto Brahman, que es el aspecto impersonal, que se difunde por todo el universo y todas las cosas. Luego su aspecto Paramatma, el aspecto localizado, Dios en el corazón. Y finalmente tenemos a Bhagavan, la causa de los demás aspectos. Krishna, la suprema personalidad de Dios. Estos son todos los aspectos de la verdad absoluta. Hare Krishna, muchas gracias.